Bueno, esta es mi primera clase. Voy a tratar de relajarme un poquito, como dice el pastor, a la hora de hacer una enseñanza, creo que es un poquito más relajado en el sentido de que el mensaje va más enfocado en el conocimiento de la palabra que en la predicación. Por supuesto que hay partes donde la palabra nos va a llamar a lo que ella está expuesta a hacer, que es atraernos al arrepentimiento, al conocimiento. Por supuesto que todo eso va a ser así. Muchas gracias a todos, un saludo a todos. No los voy a saludar uno por uno, pero porque son muchos, pero gracias de verdad por estar aquí. Y vamos a iniciar entonces. Vamos a estar eh, en las próximas 3 semanas que me toquen a mí, porque a mí me tocaría. Esta semana el pastor le tocaría 2 semanas y a mí la siguiente y así sucesivamente. Entonces, vamos a estar en un texto que está en 2 Corintios 5 del 14 al 21 y vamos a sacar 3 mensajes de este texto. Se podrían sacar más contenido, pero decidí sacar tres mensajes para 3 semanas. La primera es la que vamos a ver en el día de hoy. eh, es la nueva criatura que hace mención según de Corintios 5. La segunda es el misterio de la reconciliación, que la veremos la próxima vez que me toque. Y por último, perdón, vamos a ver embajadores de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene cada una de estas palabras en la vida de nosotros? Y voy a leer todo el texto cada vez que inicie con uno de estos 3 temas. Vamos a leer el texto del verso 14 al verso 21 y luego vamos a hacer las menciones necesarias de cada uno de los temas y algunos pasajes que vamos a estar usando de apoyo eh, dentro de su contexto, por supuesto. Quisiera leer entonces, primeramente, antes que todo, el 2 Corintios 5 del 14 al 21, para iniciar con lo que el Señor ha puesto hoy como mensaje. En el verso 14 vamos a leer. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el texto que vamos a estudiar por 3 semanas. No todo, como le digo, saqué tres bases principales, que es lo que vamos a ir aprendiendo. Eh,
para poder nosotros empezar entendiendo qué es el mensaje que traigo hoy, que es la nueva criatura, que dice que es aquella que está en Cristo, según Cristo. Recordemos que toda la teología, toda la base de la teología está basada en Cristo como centro de todo. Fuera de Cristo no existe nada, no podemos aprender nada, no podemos llegar al conocimiento de Dios, no podemos funcionar, no podemos... Jesús mismo lo dijo y fue muy claro, fuera de mí nada podéis hacer. ¿Qué implica esto? Que cuando dice dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto implica que fuera de Cristo no existe nada, que fuera de Cristo no hay ningún tipo de conocimiento que nos pueda llevar a la vida eterna, que es lo que Jesús mencionó, que es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Pero para nosotros empezar a ir entendiendo qué significa ser esta nueva criatura, tenemos que irnos primeramente al principio de todo, para entender qué fue lo que pasó allá. Porque si nosotros solamente arrancamos y empezamos a decir, es que Jesús vino y resucitó y nos dio vida eterna. Bueno, pero ¿por qué Él tuvo que hacer eso? Tenemos que irnos al principio de todo y ver qué pasó allá. Yo sé eh, que para muchos podrá sonar, pero otra vez lo mismo, vamos a irnos al Génesis y vamos a volver a empezar de nuevo. Bueno, así es como funciona la palabra de Dios. Cada vez que nosotros vamos a la palabra, no importa dónde vayamos, vayamos al principio, vayamos al final, siempre vamos a obtener conocimiento, vamos a obtener vida eterna, porque de eso se trata la vida eterna realmente, es conocer a Dios cada vez más profundo. Y nosotros podemos pensar que ya conocemos los textos porque los hemos leído muchas veces, pero a veces sucede que un texto que hemos escuchado muchas veces, de pronto a otro nos hace lo que el pastor hace mención muchas veces, nos hace un clic, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo empezamos a entender de una manera que no nueva, no vamos a decir que una manera nueva, no, una manera más completa, una manera en la cual nosotros no teníamos el mismo entendimiento antes y probablemente en un momento en el futuro vamos a llegar a entenderlo aún mejor, porque ese es el proceso de conocimiento que Dios nos hace, nos lleva, al cual nos lleva. Es un conocimiento progresivo. Nosotros no podemos pensar que un niño que empieza a estudiar en la escuela o incluso en el kinder va a llevar materia a la universidad estando en el kinder o estando en la escuela. Es imposible. Tiene que llevar un proceso en el cual va en un crecimiento. Pero como les decía, vamos a ir al inicio de todo. Vamos a ir a un verso que está en Génesis capítulo 2 en el verso 15 para ver parte de lo que sucedió allá y irnos mm, como entendiendo el contexto del por qué tuvo que suceder todo lo que sucedió, por qué el Señor tuvo que venir, por qué Él tenía que ser muerto y resucitado. En el verso 15 de Génesis capítulo 2 dice así, verso 15 al 17. Dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. El primer propósito que tenía el hombre en el huerto era que administrara lo que Dios había creado, que el hombre pudiera eh, hacer producir y Dios le había dispuesto toda una creación para que el hombre pudiera administrarlo de la mejor manera, una manera que ni siquiera los ángeles tenían ese privilegio, porque los ángeles,
no se les fue dado, no se les fue encomendado esa tarea que al hombre sí se le fue dado, de poder administrar como Dios administra la creación, solo que podemos decirlo que de una manera pequeñita, de una manera eh, para el hombre en sus capacidades poder sacar la tarea. Sin embargo, eh, esto no fue así. El hombre no tuvo la dirección correcta de sus pensamientos para lograr llevar esto a buen puerto, sino que en el camino toma decisiones equivocadas. Y esto arrastra, que es lo que vamos a ver, arrastra no solamente a ellos, sino arrastra el resto de la descendencia. En el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Un solo mandamiento, ya lo hemos explicado en otras veces, bueno, lo hemos visto. Un solo mandamiento. Dice, no comerás porque el día en que comieres ciertamente morirás. Y aquí es donde está el centro de todo el problema para la humanidad. Nosotros hemos aprendido en los estudios que hay una palabra que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo. La palabra es tamé. La palabra tamé lo que quiere decir es algo que es impuro, algo que no es utilizable, que no cumple un propósito. Y siempre lo hemos aprendido que es la traducción de la palabra muerte. Pero sin embargo, en este texto, cuando nosotros vamos al significado de esta palabra, ciertamente morirás, vemos que la palabra también no es la que aparece. Cuando vamos al interlineal, la palabra que aparece ahí es la palabra mut en hebreo, que literalmente, si se traduce a como viene en el interlineal, es literalmente la muerte, el dejar de la existencia, es dejar de existir. O sea, literalmente es que ellos iban a morir, su cuerpo iba a morir, pero tiene relacionado otra parte, no solamente era su parte física la que iba a morir, había una parte también que iba a ser desligada, que era la parte espiritual, la parte donde el hombre tenía una comunión perfecta con Dios, una comunión donde el hombre podía hablar con Dios directamente. No había nada que interrumpiera porque no había pecado, no había ningún tipo de pared divisoria, como lo había, por ejemplo, cuando nos vamos al tabernáculo, que estaba el velo, que no permitía, no había forma de que el hombre pudiera entrar al lugar santísimo sin que fuera muerto, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y esto cumpliendo una serie de ritos, porque aún el sumo sacerdote, si no se purificaba de la manera correcta, podía ser muerto. De hecho, entraba amarrado con unas campanitas. Si esas campanitas dejaban de sonar, significaba que este sacerdote había muerto y literalmente lo jalaban con una cuerda porque nadie podía entrar ahí. ¿Por qué? Porque no podía haber comunión entre Dios y algo que esté en pecado, algo que esté inmundo. Entonces, cuando el hombre eh, come del fruto que Dios le había dicho que no comiera, que es lo que sucede, no vamos a ir a ese texto, pero nos vamos a quedar con el mandamiento que Dios había dado. Esa comunión perfecta que había entre el hombre y Dios se rompe. Literalmente, el hombre está muerto. La palabra correcta ahí es ciertamente, cuando dice ciertamente morirás, es ciertamente morirás muriendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar, Adán y Eva no murieron en ese instante. Pudo haber muerto, sí, si Dios hubiera decidido hacer justicia en ese momento, lo hubiese hecho, pero no fue así. Ellos vivieron mucho tiempo después, pero iban en un proceso de muerte.
porque no solamente era la desconexión física de la parte que no moría, ellos no iban a morir, sino que esa parte espiritual, ellos se iban alejando. Pero desde el principio, Dios eh, tenía un plan trazado. Esto no se le salió a Dios de las manos. Nadie puede decir es que Dios no sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios tiene todo el conocimiento, sabe absolutamente todo. Y esto no se le estaba saliendo de las manos, por supuesto que no. Nosotros todos creo que estamos claros en eso. Eh, pero volviendo a la palabra kimut, entonces tenemos que separarla de la palabra tamé, porque hay otro contexto en el que se usa la palabra tamé. Está la palabra tamé y la palabra taor, que la palabra taor significa utilizable, la palabra tamé, taor significa que cumple un propósito, o sea, está dentro de lo que Dios ha establecido para el hombre. La palabra tamé es el contrario, o sea, no está funcionando de acuerdo a lo que Dios demanda. Pero esa no es la que podemos ver en este texto. Eh, Ahí literalmente entonces um, una palabra que nos lleva a entender que para el hombre, si Dios no hubiese intervenido después de eso, para el hombre ahí se acababa todo. O sea, no había nada que hacer para el hombre. Si Dios hubiese cumplido su justicia en ese momento, el hombre no tenía ninguna posibilidad, no había nada que el hombre pudiera hacer, ya había dado un paso de no retorno. Y es ahí donde vamos a empezar a entender hacia dónde nos lleva el texto con el que iniciamos, porque todo ser humano que nace, literalmente nace en esa condición. Esa es la condición humana desde el momento del nacimiento. Por supuesto que ahora entendemos nosotros porque la escritura nos habla muy claro que nosotros hemos sido escogidos desde antes de que el mundo existiera. Entonces, en cierta manera no podemos decir que ya nosotros nacimos condenados porque simple y sencillamente nosotros no sabíamos que íbamos a conocer a Dios, pero ya Dios sí nos conocía, ya Dios ya nos había llamado aún antes de que nosotros naciéramos. Pero eso no implica que el ser humano en sí mismo no tenga una condición apartada de Dios. Cuando nosotros leemos así por encima este texto que leímos de que Dios hace la advertencia que ciertamente morirás y nos quedamos con la palabra en español morirás, realmente no tenemos un mensaje completo. Por eso es importante a veces ciertas palabras entenderlas desde su raíz, porque eso nos arroja un montón de información que normalmente en el español no la tenemos. El idioma en el cual estas palabras fueron escritas eh, tienen muchísimo más contenido del que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces, ahí vemos la importancia de la referencia que el texto nos da desde su raíz. En Génesis 3, vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ver, después de que sucede todo lo que sucede, que el hombre peca, que el hombre hace lo que no tenía que hacer. Por un solo pecado, Adán fue expulsado del huerto. Algunas personas, es normal, yo creo que nosotros en nuestra humanidad, es normal cuando no tenemos conocimiento, porque de hecho ese era mi pensamiento antes. Si a uno normalmente antes le preguntaban, usted cree que la forma en que usted vive agrada a Dios? Probablemente la mayoría que no tiene conocimiento de Dios podría decir que sí, porque a veces uno como ser humano cree que pongo comillas, lo bueno que nosotros hagamos compensa lo malillo que nosotros podamos haber hecho.
Pero cuando nosotros nos vamos a Génesis y entendemos todo lo que sucedió ahí, nos damos cuenta que Adán y Eva fueron expulsados por un solo pecado. Y ni siquiera fue matar a alguien, ni siquiera fue violar a alguien, no. Solamente comieron de algo que Dios había dicho que no comieran. Entonces nosotros, el hecho de nosotros pensar en por algún momento que nosotros estamos agradando a Dios por nuestras obras, realmente estamos muy alejados de la realidad. Cuando nosotros nos vamos aquí, nos damos cuenta que nosotros, si nos comparamos a Adán y a Eva en este momento, nosotros somos infinitamente más transgresores de la ley que él en ese momento. ¿Por qué? Porque él transgredió un solo mandamiento. ¿Cuántos mandamientos cree que nosotros transgredimos diariamente? Podríamos, pongámosle que pongamos que pequemos una vez al día, que eso yo creo que es imposible, una vez al día. Nosotros en todos nuestros días podríamos ser echados del huerto todos los días y aún así no sería suficiente. No sería suficiente porque la santidad de Dios es la que nosotros no entendemos, ¿no? A veces no, el ser humano por su propia naturaleza, en la forma en que vive, no logra entender la magnitud de la santidad de Dios. Dios es tan santo, tan puro, que un solo pecado de Adán y Eva fue suficiente para que ellos fuesen exterminados, porque eso era lo que ellos merecían, ser exterminados. Pero es aquí donde nosotros empezamos, desde aquí empezamos a ver la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que sucedió. A pesar de que el hombre era merecedor de la condena eterna de ser exterminados, Dios hace algo extraordinario, que lo vemos más adelante en el mismo Génesis, cuando Dios por primera vez sacrifica, no puedo decir que un solo animalito, no lo sé, el texto no dice ni siquiera que sacrificó el animalito, lo sacamos porque por, por, hay una palabra, ahorita no la recuerdo, eh, bueno, no la voy a mencionar porque ahorita no la recuerdo, pero el texto nos arroja la información de que ahí hubo un sacrificio de un animal. ¿Por qué? Porque dice que ellos fueron cubiertos que Dios eh, los cubrió con pieles. Entonces, ¿qué implica eso? Que para cubrir su pecado ya Dios había sacrificado un animalito inocente, un animalito que no tenía la culpa de lo que ellos habían hecho. Ahí estaba la provisión de salvación. Eso estaba apuntando precisamente a lo que él venía a hacer miles de años después. Pero desde ahí ya estaba manifestada la gracia y la misericordia de Dios. Desde ahí era visible a los ojos del mismo Adán y de la misma Eva. ¿Por qué? Porque ahí Dios perfectamente los pudo haber matado y no hubiese sido nada injusto. ¿Por qué? Porque habían transgredido la ley perfecta de Dios. Eh, la palabra en Génesis 3:24, que es donde íbamos, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía de todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto fue posterior, por supuesto, ya Adán y Eva habían pecado, pero Dios tiene que expulsarlos, ya él no puede tener la comunión que tenía antes. Y dice que los echó. Esta palabra es la palabra garrash. Garrash. No sé si se pronuncia bien, pero esa es la palabra que está en el hebreo, que es expulsar de una posición, específicamente expatriar o divorciar. O sea, es ya no tener ninguna relación.
Ya no puede, el hombre ya no puede comunicarse de la manera en que antes lo hacía. Por supuesto que ya el hombre no tiene forma de conocer quién es Dios. Si Dios no toma la iniciativa de buscar al hombre, el hombre es imposible que pueda volver, porque él dice que más bien él puso querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el hombre no tenía forma, no había posibilidad alguna de poder regresar allá, de poder regresar del privilegio en el cual Dios tenía al hombre, porque el hombre lo tenía absolutamente todo, el hombre no necesitaba nada. El enemigo endulzó el oído y lamentablemente escuchó y le gustó. O sea, quería que eh, anhelaba algo más. Por supuesto, Eva fue engañada, pero Adán tomó la decisión de hacerlo voluntariamente. Ya él conocía el mandamiento muy claramente. Entonces es cuando dice que la palabra hecho ahí es expatriar o divorciar, o sea, es literalmente que el hombre ya no tiene forma de volver, ya no tiene forma, excepto que Dios tome la decisión de buscar nuevamente al hombre. Pero hay un camino que Dios eh, utiliza para buscar al hombre. No puede buscarlo si Dios de pronto a otro se arrepintiera y dijera, ah, me arrepentí de haber echado al hombre, mejor voy a decirle que vuelva. No, Dios no puede hacer eso. Hay algo que impide. Ellos habían violado la ley, ellos no podían hacerlo, o sea, Dios no podía perdonarlos así como así. Había una justicia que cumplir. Y esa justicia, si Dios no hubiese hecho lo que planeó desde el principio, esa justicia lo que demandaba era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que demanda Dios. En Lucas 19:10, quiero que vayamos un momento. Y aquí empezamos a ver, por supuesto que ya estamos yendo más adelante, donde está el tiempo en el que el Señor ya está en esta tierra. Eh, Vamos a leer cómo Dios hace referencia a esto, a la búsqueda que Dios ha venido haciendo del hombre y cómo aquí en Lucas 19:10 es como la culminación de ese seguimiento que Dios hace hacia el hombre, a pesar de que el hombre huye y huye y huye, a pesar de que el hombre es el que comete el pecado, el que tiene la deuda, el que lo debe todo. eh, hay un dicho muy popular, creo que en todos nosotros. Se dice, tras de que debe cobra, porque nosotros somos los deudores, somos los que ofendemos a Dios, pero sin embargo, el ser humano busca alejarse de Dios constantemente. Entonces es Dios el que tiene que venir a buscar al hombre porque el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre es necesitado de Dios, pero el hombre no quiere nada con Dios, que suena como irónico, ¿verdad? Bueno, voy a leerlo porque si no, no voy a terminar leyendo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son palabras de Jesús. O sea, él no vino a condenar el mundo porque si él hubiese querido condenar el mundo, no hubiese planeado nada, simplemente hubiera destruido al hombre. Pero Dios decidió venir a salvar lo que ya estaba perdido, por lo cual ya no había nada que hacer. El hombre no tenía forma de tener conocimiento de Dios. Esto es importante porque yo creo que muchas veces la gente se pregunta cómo es que el hombre a lo largo de toda la historia ha sabido que hay un Dios en todas las culturas, en todo el mundo. Siempre el hombre
ha buscado adorar a un Dios, porque hay algo que está puesto dentro de la naturaleza del hombre que sabe que hay un Dios que existe. Sin embargo, por sí mismo es incapaz de lograr dar en el blanco, porque no tiene acceso a ese conocimiento. El hombre sabe que hay un Dios, sabe que debe adorar a un Dios, y eso lo vemos en culturas que ni siquiera tienen comunicaciones unas con otras. Nosotros lo podemos estudiar en cualquiera, en los mayas, en los aztecas, en los incas, en todas ha habido adoración a dioses, los egipcios, donde quiera que usted vaya. Pero el hombre no puede llegar al conocimiento de quién es ese Dios. No logra conectar con ese Dios. Hasta que ese Dios viene y se le manifiesta al hombre. Y entonces ahí es donde el hombre realmente puede empezar a conocer a ese Dios que su corazón anhela. Porque es curioso. Ahora, bueno, acabo de decir que el hombre no quiere nada con Dios. Por supuesto que todas estas culturas que buscan adorar a un Dios no lo buscan adorar renunciando a su pecado, sino que lo buscan adorar a su manera, porque el corazón siempre está torcido. El hombre quiere adorar a un Dios que lo complazca, un Dios porque así han sido todas las culturas. Un Dios que si necesitan que le mande lluvia para la siembra, pues que le oren y ese Dios le mande lluvia. Pero nunca ha sido la intención de buscar a un Dios que le diga lo que tiene que hacer, porque el hombre no quiere nadie, no quiere a nadie en su vida que le diga lo que tiene que hacer, absolutamente nadie. Para que ese ser humano empiece a conocer a Dios verdaderamente, primeramente Dios tiene que hacer algo, tiene que transformar la vida de ese hombre, porque si ese hombre conoce a Dios tal y como está, pues no va a suceder nada, simplemente se va a alejar, no lo va a adorar como Dios merece ser adorado. Tiene que haber un cambio de naturaleza y es ahí donde nos va apuntando al versículo que vamos a exponer por estas 3 semanas. A ese, a ese, a ese, ¿cómo le diría? Es que no podría escribirlo de otra manera. Es un cambio de naturaleza radical que Dios hace. Es transformar su naturaleza para poder adorar a ese Dios, para él poder conocer a ese Dios, para poder conectarse nuevamente como estaba Adán y Eva. Por supuesto que seguimos en este cuerpo, seguimos luchando, pero era algo que antes no podíamos hacer. El hombre sin conocimiento de Dios, sin tener esa conexión que tenemos hoy con Dios, no puede librar esa lucha, no puede anhelar adorar a ese Dios, porque ama su pecado, porque vive muerto, porque no tiene ninguna relación con ese Dios. Después de ver esto, que Dios es el que viene y busca al hombre, Jesús dice, viene a buscar lo que se había perdido. Vamos a ir un momento a Efesios 2, en el versículo 1. Dice así, un momento, está haciendo calor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Otra palabra que aparece aquí, otra palabra no, otra vez aparece la palabra muertos. La palabra que aparece aquí es nercos. Esta palabra es importante también porque esta palabra tampoco hace referencia a, por supuesto que aquí ya estamos en griego, no estamos en hebreo, estamos hablando del Nuevo Testamento, pero la palabra que hace referencia a tamé en el Antiguo Testamento eh, sería la palabra en griego akatatos.
pero no es esa la que aparece, aparece es nercos, que también hace referencia a literalmente estar sin vida, estar muerto. No es que ha sido alguien que está como hijo de Dios, pero no está cumpliendo el propósito. No, literalmente cuando él dice, y él os dio vida cuando estabais muerto, literalmente era muerto, muerto. O sea, literalmente no había nada que hacer ahí. Es como cuando, ahora que estábamos el sábado y el pastor pasó a hacer la reflexión, él hacía mención cuando estábamos escuchando la canción de Ezequiel, de los huesos secos. Es, es literalmente, es esta expresión, cuando estabais muertos, es literalmente nosotros ver ese texto de Ezequiel cuando esos huesos dice que estaban secos y secos en gran manera. O sea, no había nada que hacer. Ahí no era que no estaban cumpliendo propósito, no, no, es que no había nada que hacer. Cuando Él nos da vida, ahora sí Él nos resucita y nos pone en el camino. Y dentro de ese proceso de camino, ahora sí podemos funcionar para Dios o puede ser que estemos salidos del propósito de Dios. Pero ya nos dio vida, ya tenemos decisión, ya tenemos un camino trazado para funcionar. Nosotros ahora eh, tenemos ese proceso de santificación, ese proceso en el cual somos responsables de las decisiones que tomamos. Antes ni siquiera teníamos la posibilidad de decidir por Dios, porque estábamos muertos, no conocíamos a Dios, no había nada, no había comunicación, no había absolutamente nada. Entonces aquí cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, literalmente es resucitarlo de los muertos, es poner carne sobre los huesos y poner espíritu nuevo. Está hablando del Espíritu Santo, por supuesto, que es el que nos permite volver a tener esa conexión con Dios, el poder entender lo que Dios nos demanda, el poder entender quién es Dios, cómo debe ser adorado, entender la grandeza de su poder, la grandeza de su misericordia, de su amor. Eso no se puede entender si estamos muertos. Y Él es el que hace eso. Dice, en vuestros delitos y pecados, que eso es lo que nos separa de Dios. Esa es la barrera que hace que el hombre no pueda tener comunión con Dios. En el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, Pablo aquí no se excluye de esto, dice, estando nosotros, él se incluye dentro de eso, porque está hablando de toda la humanidad. Dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí la palabra clave es la palabra Cristo. Si nosotros no centramos la vida directamente con Cristo, no hemos entendido realmente qué es la vida. Porque fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo, para Dios no existe más que juicio, su justicia, el amor, la misericordia. Y no estoy diciendo que mientras vivamos en esta tierra, los que son hijos de ira, los que van a ser destruidos en el día final, no experimenten la misericordia de Dios, porque si Dios los mantiene con vida, le hace el sol, hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, dice, hace llover sobre buenos y malos. No es eso lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que es en un término de la eternidad, fuera de Cristo no hay posibilidad alguna de vida.
no hay más misericordia, no hay más amor. ¿Y por qué? Porque Dios deja de ser amor. No, no es que Dios deja de hacer amor. Es que cuando llegue al final de todo, Dios tiene que hacer justicia. Y va a hacer justicia para con el pecador, el que no ha sido justificado, el que no ha sido y no ha sido incluido dentro de Cristo, porque esta es la clave. Siempre tengamos eso presente. Siempre el centro de todo el Evangelio, el centro de toda la palabra de Dios, el centro del mensaje, siempre es Cristo. Nada hay fuera de él. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Tenemos que entender también qué significa estar en Cristo, porque el texto inicial decimos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay algunos textos que nosotros podríamos, si los malentendemos, por ejemplo, ese texto que Jesús mismo hace mención, que dice que nosotros seamos como el pámpano en la vid. El pámpano está hablando de las ramas y las hojas que necesitan estar pegadas del tronco para poder llevar fruto. Y él en un momento dice, porque fuera de mí nada podéis hacer. Entonces algunas personas pueden entender que podemos estar en Cristo y de un pronto a otro ya no estar en Cristo, sino que estar fuera. Pero eso tiene un contexto, no significa que nosotros podemos estar entrando a Cristo y saliendo de Cristo, entrar a Cristo de una manera como Dios la ve, porque cuando Dios hace la transformación, cuando Dios cambia el corazón, lo hace una vez y para siempre. Él no nos está metiendo y sacando de Cristo. En el proceso, en nuestra vida diaria, podemos funcionar en Cristo y podemos funcionar como el enemigo. Como cuando Pedro le dice, cuando el Señor le dice que tiene que ir a la cruz y viene Pedro y le dice, Señor, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Pero no es que él era Satanás, es que su pensamiento estaba alineado con el pensamiento de Satanás. Aunque el pensamiento de él en ese momento de él era bueno, porque lo que quería era evitarle que él pasara por ese proceso, pues realmente no había entendido que era necesario que él fuera a la cruz. No había entendido el propósito mayor y se había desconectado de eso. Entonces así podemos ser nosotros. Nosotros puede ser que estamos en Cristo de una manera sellados con su sangre, con su espíritu, pero nuestro pensamiento puede estar fuera de él. Y ese es otro contexto. Hay una parte en la cual el hombre no puede salirse de Cristo, pero hay otra parte que implica la forma en que yo funciono en el día a día, que puede ser que entonces ya no estoy funcionando como Cristo quiere que funcione. Y es ahí donde ya entramos en la palabra tamé y tabor, que es la que hacía mención antes, porque ahora sí, puede ser que yo no esté cumpliendo el propósito, pero eso no me hace que esté fuera del plan eterno de Dios. Eso es como el que es hijo de su padre, por supuesto, y su madre, no porque, no porque sea obediente o desobediente, deja de ser hijo. Un hijo siempre será hijo de su padre y de su madre. La desobediencia y la obediencia lo que va a traer es bendición o maldición. Y así funcionamos nosotros dentro de Cristo. Podemos obtener bendición si caminamos en la forma en que Cristo dice, o podemos obtener maldición, podemos tener castigo, podemos tener disciplina, pero eso no nos saca del plan eterno que Dios tiene para con nosotros. Él nos va a llevar hasta el final, queramos nosotros o no queramos. Como dice el dicho, por las buenas o por las malas. Porque Él dice que nos anhela fervientemente. O sea, bueno, no sé si la palabra es fervientemente, pero dice que Él nos anhela de una manera
especial, o sea, Él no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. ¿Por qué? Porque nosotros no valemos por nosotros mismos, valemos por la sangre que Cristo derramó por nosotros. Ese es el centro de todo. Al final de cuentas, cuando nosotros estamos enfocados que Cristo es el todo de nosotros y fuera de Cristo no hay absolutamente nada que podamos hacer. Podemos seguir funcionando en esta vida, podemos seguir funcionando de aquí a que Dios nos llame, pero fuera de ahí se acabó todo, fuera de ahí no hay nada. Cuando ya somos una nueva criatura, las cosas cambian, porque nuestra naturaleza, nuestra forma de pensar empieza en un proceso de cambio. Pero también hay una parte que nosotros no vemos, que es esa limpieza que Dios hace, una limpieza que hace radical de todo nuestro pasado. Dios borra nuestro pasado y ahora de aquí en adelante Dios hace las cosas nuevas. Cuando Dios dice que es una nueva criatura, más adelante en el mismo texto dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es ese borrar del pasado, es ese, ya de aquí para atrás no hay nada que esté tomado en cuenta, pero de aquí en adelante tenemos una responsabilidad. Dios nos pone en el camino y ahora sí, tienen que caminar como yo les digo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me honra, dice el Señor. Hacemos recordatorio de Pedro cuando estaban en el aposento alto y a ellos les tocaba, a Pedro y a Juan les tocaba lavar los pies del Señor y de todos los que estaban ahí porque ellos habían llegado a preparar todo primero. Y el Señor se quita la túnica y empieza a lavar los pies de ellos, de todos. Y cuando llega donde está Pedro, Pedro en un momento le dice, Señor, no, a mí no. Y el Señor le dice, si no permites que esto sea así, dice, no tendrás parte en el reino. Entonces él le dice, no, entonces lávame todo. Y él utiliza unas palabras que las podemos entender. Le dice, ya vosotros estáis lavados, pero es necesario que se laven los que se sirvan. Esa es la expresión que él está utilizando en ese momento ahí, que se sirvan los unos a los otros. Él lo que estaba mostrando ahí era el servicio. Pero él dice, ya vosotros estáis lavados. Eso implica que ya ellos no tienen deuda, ya no hay una deuda. Por supuesto que la culminación de esa paga es hasta que Él muere y al tercer día resucita, pero para Dios, como Dios no lo limita a nada, no lo limita el tiempo, para Dios ya está hecho. Al igual que todos los del Antiguo Testamento que habían muerto, ellos todavía había algo que no podían estar en la presencia directa de Dios, pero para Dios eso no es impedimento. ¿Por qué? Porque para ellos ya habían sido escogidos desde antes de que el mundo fuese hecho y ya solo venía, Jesús solo venía a culminar lo que él había planeado desde allá, desde el Génesis, lo que él había prometido. Él lo había prometido a Eva, que a través de su simiente iba a cortarle la cabeza a Satanás. Se lo prometió a Abraham y así, cada uno hasta que llegó el día en que vino el que vino a cambiar la naturaleza del ser humano. Algunos sinónimos en la palabra de Dios de esto que estamos estudiando, que es la nueva criatura, que estamos viendo en 2 Corintios 5:17. Lo podemos ver en otros textos, pero expresado de otra manera. Lo podemos ver como el nacer de nuevo, es un sinónimo. Esa criatura que es hecha nueva es porque nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, en Juan 3:3 dice cuando llega Nicodemo y empieza a hablar con él y le hace algunas preguntas, Jesús le responde, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede
conectarse con Dios, no puede conocer a Dios, no puede tener comunión con Dios. O sea, no hay forma de volver a Dios, porque como nos fuimos al principio, el hombre fue echado del huerto y la única forma de volver ahí es que nazca de nuevo, o sea, morir al viejo hombre y nacer siendo una nueva creación. Pero como nueva creación. Ahí es donde nosotros a veces nos cuesta entender en nuestra humanidad cómo es eso, porque seguimos en este cuerpo y a veces incluso hasta dudamos si de verdad somos hijos de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por ese momento en que uno dice, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me... Porque si uno empieza a verse a sí mismo y uno al verse que sigue pecando, que a pesar de que quiere hacer las cosas bien, no lo logra. Es como una lucha, es como nadar contra corriente, porque literalmente es así. Pero más adelante vamos a ver un poquito de eso. Ahorita no me voy a centrar en eso. Otro, otro, otro sinónimo que podemos ver es la regeneración. En Tito 3:5 eh, hace una mención de esta palabra. Dice así, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Por qué? Bueno, por lo que expliqué anteriormente, las obras humanas que nosotros podamos hacer no tienen ningún mérito comparado con nuestro pecado delante de Dios. O sea, el pecado en nosotros anula cualquier cosa que nosotros siquiera podemos hacer por Dios. O sea, no hay nada podemos hasta darnos en sacrificio que no va a valer absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice que no tiene nada que ver con las obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay algo importante, este elemento es sumamente importante, el espíritu. Digo elemento, no como una forma despectiva ni mucho menos, sino que es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que en ese nacimiento, en esa nueva criatura, si no hay intervención del Espíritu Santo, no ha habido transformación, no ha habido regeneración, no ha habido una nueva criatura. No existe una nueva criatura que no tenga el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no puede haber conocimiento de Dios. Nacer en el Espíritu, nacer del Espíritu más bien, en Juan 3:5, en el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lo mismo que vengo mencionando. El Espíritu es el que nos sella, el que nos da ese pasaporte garantizado de que ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Sin ese sello, sin ese pasaporte, podríamos decirlo como si fuésemos a viajar, no hay posibilidad de que nosotros directamente podamos tener una oración directa con Dios, porque el hombre está desconectado, ni siquiera va a orar algo sensato, porque ¿qué es lo que va a hacer el hombre? El hombre lo único que va a hacer en su propia naturaleza es pedir para sus propios deseos. Y hago una aclaración aquí porque podríamos pensar, es que ya el hombre regenerado ya no va a pedir para su propia naturaleza. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso que tiene deseos carnales, que tiene deseos como los que tiene cualquier persona.
La palabra de Dios nos dice que Elías tenía un cuerpo semejante a cualquiera de nosotros, que tenía sus deseos, y Elías todo lo que hizo. O sea, no podemos nosotros, cuando la palabra dice realmente, nos dice que el que cree estar firme, mire que no caiga, realmente eso tenemos que tomarlo muy en serio. Porque a veces nosotros podemos caer en la arrogancia, en creer que nosotros ahora que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, que somos una nueva criatura, ya estamos exentos de tener conductas como las que teníamos antes, y eso no es así. En Juan 5:11, otra mención que es lo mismo, solamente que con diferentes palabras, habla de tener vida eterna. Todas estas palabras es básicamente lo mismo con diferentes palabras. En el verso 11 del capítulo 5 de Primera de Juan, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Vuelve a recalcar lo mismo. Cuando hablábamos de Cristo, estábamos hablando de que la vida estaba en Él, no hay nada fuera de Él, no existe nada que podamos hacer nosotros como creyentes que esté fuera de su Hijo. Cuando creo que nosotros, bueno, con el pastor lo hemos estudiado bastante, pero voy a hacer una pequeña mención. Eh, a veces, cuando hay un texto que nos hace referencia de que debemos orar en el nombre de Jesús, hay muchas personas que creen que cuando se habla orar en el nombre de Jesús está hablando de las letras, pronunciar el nombre Jesús, pero realmente nada puede estar más alejado de eso. Yo puedo hacer la oración que yo quiera y si yo digo en el nombre de Jesús simplemente con mi boca sin entender lo que significa en el nombre de Jesús, realmente eso no tiene ningún peso, no tiene ningún valor delante de Dios. Cuando dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará, cuando está hablando de en su nombre, implica que todo sea consecuente con su carácter, con su esencia, con lo que Él es. Cuando habla de Cristo, que debemos estar en Cristo, está hablando de que nosotros debemos estar conectados con lo que Él es. Es mirar, cuando dice puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, es ver cómo Él es y vivir de acuerdo a eso, pedir de acuerdo a eso, porque si no es ese nuestro enfoque, podemos pedir, podemos vivir de la forma que nos da la gana, que es con decir un nombre no va a cambiar absolutamente nada. Es que es todo lo que hagamos, lo que pidamos, lo que hablemos, lo que pensamos, lo que vemos, esté de acuerdo a lo que Él ha determinado. Que esté alineado, como dijo uno por ahí, estamos alineados, que estemos alineados a lo que Él demanda, a lo que Él pide. ¿Y qué pide Él? Bueno, si estudiamos la palabra de Dios, Él dice que el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Resumámoslo simple. Él lo resumió tan simple, ¿verdad? Dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, tu prójimo como a ti mismo. Si cumple eso, estamos en Cristo. Si no cumplimos eso, estamos fuera de Cristo. Ahora ya podemos entrar en ciertos puntos para entender un poquito mejor qué implica eso. Porque si nos quedamos ahí solamente, podríamos encasillar en amar a Dios, hacer muchas cosas que Dios aborrece. Porque hay cosas que para el hombre le pueden parecer buenas, pero para Dios son aborrecibles. Entonces es ahí donde nosotros debemos estudiar la escritura, porque Él es el que determina qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le desagrada, y vivir de acuerdo a eso. Porque nosotros no podemos darle una adoración a Dios a lo que a mí me parezca, solo porque pienso que eso es
con eso estoy amando a Dios. No, Él se ama de la manera en que Él dice que se debe ser amado. Él se obedece de la forma en que Él dice que debemos obedecerlo, no a nuestra manera. Entonces ahí es una gran diferencia, porque podemos, sí, Él simplificó amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero debemos estudiar en la Biblia, porque si no podemos acomodar estos dos mandamientos a nuestra medida. Podemos acomodar esto a nuestra forma de vivir y eso no lo va a aceptar Dios solamente porque pensemos que Dios está siendo agradado con eso. Voy a leer un momentito ya para ir cerrando un poco. Quiero leer en Ezequiel capítulo 11 del 19 al 21 para que, para que tengamos esa transformación que Dios hace, esa nueva criatura que Dios crea, que ya aquella vieja, aquel viejo hombre, para Dios murió. Para nosotros a veces vemos de una forma eh, diferente a la que Dios ve, porque nosotros vivimos aquí. Voy a leerlo un momento. Ezequiel 11, del 19 al 21. Y él les dará un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Voy a leerlo otra vez porque hice una pausa ahí que no digo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Importantísimo esto. Él cambia el corazón con un propósito, con un fin, que anden en mis ordenanzas. ¿Cuáles son sus ordenanzas? Todas las que él dejó. Las dejó bien específicas para que nosotros las conozcamos. Cada una de ellas. Podría mencionar muchísimas. Dios, a través de Jesús, o Jesús, que Dios nos dice, pasen por alto la ofensa, amen a sus enemigos, santifiquen mi día. Todo eso son ordenanzas. Y Él dice que Él nos cambió el corazón para que andemos en esas ordenanzas. Si no andamos en esas ordenanzas, si como decía el pastor en un audio que le mandó, eh, no me acuerdo quién fue que lo mandó, pero alguien hizo una pregunta, ahorita no lo recuerdo, y él decía, es que cuando nosotros cambiamos el día del Señor por personas, entonces ya no estamos andando en las ordenanzas que Dios demandó, sino que estamos cambiando el mandamiento. Estamos haciendo de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y dice, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ese es el propósito de ser una nueva criatura. No estamos aquí para que Dios nos dé todo lo que necesitemos, que, ay, ahora yo soy hijo de Dios, nadie me puede tocar. Ahora soy yo hijo de Dios, ahora tengo que andar bendecido todo el tiempo. Sí, andamos bendecidos, pero la bendición no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene que ver solamente con la parte material. Yo puedo estar en una situación económica difícil y ser bendecido. Si cumplo lo que Dios me demanda, ahí soy bendecido. Porque para eso Él transformó nuestro corazón, porque antes no podíamos. Pero es aquí donde se muestra realmente si soy una nueva criatura. Porque si no me importa lo que Dios piensa, si no me importa cumplir sus mandamientos, entonces no he nacido de nuevo, no he sido hecho una nueva criatura, no estoy en Cristo. Entonces, ser una nueva criatura tiene un propósito y es ahí donde nosotros debemos empezar a caminar. En Primera de Pedro, para ya finalizar, Primera de Pedro 1:23. Dice, pues habéis renacido,
no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No de simiente corruptible, o sea, ¿cuál es la simiente corruptible? La humana, la nacida de hombres, la que procede de Adán hasta nuestros días. Y ahora no es de esa. Esa no es la que es de la cual ahora descendemos. Desciende nuestra carne, la que estamos ahora, la que nosotros vemos. Pero la que Dios ve ya no es de esa, sino de Jesús, de una que nunca acabará, de una que será transformada a su imagen, que no tendrá más pecado, que vivirá para siempre en la presencia de Dios, que no se corrompe como las cosas de esta tierra. Entonces esta nueva criatura, a los ojos de Dios, ya no es corruptible, es incorruptible. Y ese es ahí donde nosotros debemos hacer una separación, porque nosotros, por nuestra humanidad, lo que nuestros ojos ven es a hombres pecadores que siguen yendo a una iglesia y a veces hay expresiones como la iglesia está llena de hipócritas. ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque eso es lo que nuestros ojos ven. Pero lo que Dios ve no es eso. Lo que Dios ve es una iglesia incorruptible, una iglesia que Dios ha salvado con su propia sangre. Entonces, esto debería traernos a reflexión también al final, porque tenemos que tener mucho cuidado cómo vemos nosotros a las otras personas. Nosotros podríamos estar viendo a las otras personas como menos cuando Dios la ve perfecta y no sabemos quién es. Puede ser que alguien sí está haciendo algo mal, puede ser que sí esté en contra de Dios, pero ya Dios ha determinado salvar a esa persona y la ha hecho nacer de nuevo o la va a hacer nacer de nuevo, pero nosotros no lo sabemos. Yo muchas veces, ya para ahora sí, para finalizar, para tener participación, yo pensé que no me iba a, que me iba a sobrar tiempo, más bien, sí, dijo que todavía me falta un poquillo, pero no lo voy a extender más. Muchas veces yo he conversado con personas que me han dicho, es que uno es hijo de Dios, pero tampoco se puede dejar de las personas. Y en cierta manera tienen razón en el sentido de que a las personas también no necesariamente es que uno siempre tiene que callar, hay cosas que hay que decirlas, pero decirlas de la manera correcta, de la manera, porque yo he analizado que cuando uno habla de más o dice las cosas con el hígado, ¿cómo podría uno ponerle la cara a esa persona si Dios decidiera salvarla y traerla a la congregación que uno se congrega? ¿Qué le podría yo decir a una persona que la he tratado mal? Verla llegar a mi congregación y ahora decirle, ¿cómo le doy testimonio yo de Cristo? Porque tal vez esa persona sí actuó equivocadamente, pero Dios la puede salvar en cualquier momento. Y si Dios decide llevarla donde yo me congrego, ¿qué cara le voy a poner yo? Porque nosotros no conocemos lo que Dios conoce. Nosotros no tenemos el panorama que Dios tiene. Dios, su iglesia la ve perfecta. Nosotros somos los que seguimos viendo las cosas a nuestra manera, pero debemos aprender a nosotros mismos, sí, vernos como somos, vernos imperfectos, vernos llenos de errores y cambiar nosotros, pero nosotros no estamos aquí para cambiar a las demás personas. No estamos para andar señalando a las demás personas como si nosotros fuésemos Dios. Este es lo que traje para el día de hoy. Ahí voy a abrir el micrófono. Supongo que el pastor, o usted sí puede abrir. Ah, sí, ya vi que usted sí puede abrir, ¿verdad?